El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. La verdad es ver lo falso como falso. En una de las sesiones el tema que se discutía era ¿en qué consiste exactamente la esclavitud? Maharaj explicaba que lo que somos en noumeno, atemporalidad e ilimitación, ser imperceptible, y no lo que parecemos ser como objetos separados, limitados en el tiempo, finitos y perceptibles por medio de los sentidos. La esclavitud surge porque olvidamos nuestro verdadero ser, el noumeno, y nos identificamos con el fenómeno, el cuerpo, que no es más que un aparato psicosomático. Cuando Maharaj invitó a que se hicieran preguntas, uno de los visitantes, quien había asistido a varias sesiones y apenas había hecho algunas preguntas antes, levantó su mano y preguntó: ¿la identificación con el cuerpo, por sí misma, implica esclavitud? Los ñanis no pueden abandonar su cuerpo durante el periodo que dura su vida y deben vivirla como los otros seres humanos en lo que respecta a las funciones físicas. Lo que es más, todos los ñanis actúan de forma distinta. Cada uno tiene su manera de comportarse en el mundo, su modo particular de tratar con los demás. En esta medida, no hay una cierta identificación con el cuerpo individual, incluso en el caso del ñani. Maharaj sonrió como apreciando la buena fundamentación de esta pregunta y dijo: el cuerpo es un instrumento necesario para que la conciencia permanezca en manifestación. ¿Cómo pueden ellos desidentificarse en tanto el aliento vital no abandona el cuerpo, hecho que se conoce como muerte, y la conciencia se libere de su forma fenoménica? La esclavitud no es causada por la sola identificación formal con el cuerpo, el cual es una estructura psicosomática formada por los 5 elementos, un instrumento que no tiene una existencia independiente. Lo que provoca la esclavitud es la identificación que resulta en el concepto imaginado de una entidad independiente, autónoma, que se imagina como sujeto de la acción y en consecuencia toma sobre sí las acciones y la responsabilidad de sus consecuencias. Repito, no es solo el hecho de identificarse con el cuerpo la causa del concepto de esclavitud. El cuerpo tiene que seguir empleándose como un instrumento. La esclavitud únicamente puede surgir cuando hay una supuesta voluntad, es decir, cuando la acción se concibe como resultado de la propia elección de un hacedor. Es esto lo que pone en movimiento el proceso de la causalidad, del karma y de la esclavitud. Es necesario comprender cómo esa entidad aparente llega a superponerse en el proceso general de la manifestación una vez que miras lo falso como falso. No es necesario nada más para encontrar la verdad, la cual no puede en modo alguno concebirse como un objeto. ¿En qué momento surge el problema de la identificación? Mientras la fenomenalidad se halla íntegramente latente en la noumenalidad, siendo ésta inmanente a los fenómenos, no tendría por qué surgir el problema de la identificación. No hay necesidad de ninguna identificación específica entre lo nouménico y lo fenoménico. Como tal, dicha necesidad surge solo cuando hay una manifestación de lo absoluto nouménico en objetos fenoménicos separados, proceso de objetivación que supone necesariamente una dualidad, una dicotomía, un sujeto, bhakti, que percibe y conoce, y un objeto que es conocido y percibido. El punto importante es que ambos, el sujeto
cognoscente y el objeto conocido son objetos interdependientes y solo pueden existir en la conciencia en la que tiene lugar el proceso de la manifestación. Y la conciencia es de hecho lo que nosotros somos. Debe entenderse este punto básico. Solo podemos existir como uno más de los objetos de otro, y esto solo en la conciencia del sujeto cognoscente que nos conoce, en donde cada objeto toma la posición del sujeto cognoscente, bhakti, con respecto a los otros, que se convierten en los objetos. Y aquí surge la entidad bhakti. El sujeto cognoscente, al considerar su función como sujeto, se asume como una entidad, como un yo, independiente y autónomo, con voluntad y capacidad de elección. Después esta entidad fantasma persigue el principio de la dualidad, que constituye la base misma de la manifestación, para comparar, discriminar, juzgar y elegir entre sus objetos desde el punto de vista de opuestos interrelacionados como son correcto e incorrecto, bueno y malo, aceptable e inaceptable, etc. Es esta entificación ilusoria y no meramente la identificación con el cuerpo lo que constituye la raíz de la esclavitud. Repito, lo que somos, lo absoluto, nouménico, que se manifiesta como la totalidad de los fenómenos, carece de toda existencia objetiva individual. En consecuencia, lo que somos no puede padecer nacimientos ni muertes, esclavitud ni liberación. La esclavitud, así como el sufrimiento resultante, son puramente conceptuales y tienen como fundamento la identificación con la entidad sujeto cognoscente, y que es imaginaria por completo. Un ejemplo de lo dicho por Maharaj lo proporciona la manera en que aprecia un buen diálogo sobre algún tema cuando se ha desarrollado de forma interesante. Cuando alguien de la audiencia muestra una penetración profunda en lo dicho por Maharaj durante discusiones sobre temas difíciles, Maharaj se siente deleitado como un niño que ha recibido el juguete deseado. Qué bien se ha discutido el tema esta mañana, suele decir entonces, algunas veces olvidando por completo las implicaciones que para una mente común dividida puede tener, dice: en ningún otro lugar sería posible una discusión sobre Advaita de tan alto nivel. Pero lo que en tales ocasiones puede parecer un autoelogio es en realidad la pura alegría de la modestia. Él entonces es Bhakta, no Bhakti. Se dice de Ramana Maharshi que cuando la gente cantaba himnos en alabanza de Ramana, él se unía a ella y se ponía a palmear con los demás. Él se había desidentificado por completo de cualquier entidad y por lo tanto era totalmente inconsciente de cualquier implicación de sus acciones. Los himnos aluden a Ramana, no a un individuo. En realidad Jnani no tiene entidad individual, por lo cual cohibirse y el aparato psicosomático, el cuerpo, lleva a cabo sus funciones normales de manera normal, sin conciencia de ella.